Ayer, senadores de diversas bancadas de oposición presentaron una controversia o un recurso al menos ante autoridades judiciales justamente para impedir que entre en vigor esta ley de remuneraciones que, entre otras cosas, controlaría o limitaría el sueldo de empleados del Poder Judicial de la Federación. En línea para hablar sobre eso tengo a Luisa Conesa, quien fue la encargada de presentar este recurso. Luisa, buenos días. Hola, buenos días, Samuel Liz. Gracias por el espacio. Primero que nada, ¿qué es lo que permitiría en caso de que avance o de que prospere este recurso que ustedes han interpuesto? Sí, bueno, primero, es una acción de inconstitucionalidad. ¿Ya? Que presenta el 33% del Senado, y de hecho fue un poco más, fueron 55 senadores que firmaron la demanda, que efectivamente cuestiona esta ley de remuneraciones, que tiene como efecto que toda persona que integra un puesto del Estado pueda ver reducido su salario en razón del salario que se asigna el presidente. Lo que se pide con la presentación de esta suspensión es más bien, o sea, de esta acción de inconstitucionalidad, es que se suspenda la entrada en vigor de la ley para que sigan vigentes el presupuesto del año pasado en lo que la Corte decide si la ley es inconstitucional o no. Ahora bien, en caso de que en efecto sea admitido a trámite y entre o se declare como válido, ¿esto haría que se pause, que no entre en vigor la ley de remuneraciones? Sí, efectivamente. O sea, una cosa es que se admita y otra cosa es que se dé la suspensión. Si se da la suspensión, efectivamente, lo que se solicita es que todas las partidas presupuestarias que incluyen salarios de todos los órganos de gobierno estén suspendidas. ¿Incluido solo el del Poder Judicial o todos en general? Porque pues esta ley finalmente propone que se controle o se limite, por decirlo así, el salario de todos los empleados federales. No, todos. O sea, lo que se pidió fue la suspensión de la ley en su totalidad, de los efectos de la ley, que son las partidas presupuestarias que tienen sueldos. Para efectos prácticos, ¿cuáles son los argumentos para interponer esta acción? Son argumentos de distintos tipos, pero en términos generales se podría decir dos cosas. Primero, que la designación del salario del presidente no es un acto político, sino un acto que está arreglado por la Constitución. Y que lo que la ley tiene que hacer y no hace es precisamente darle contenido a estos principios que permitan que la designación del salario presidencial esté determinado constitucionalmente, que no sea un acto discrecional, que el presidente decida ganar 50, 100 o un peso. Lo que resulta preocupante de lo que se puede hacer con esta ley es que mañana el presidente pudiera decir que por política de austeridad quiere ganar un peso. Y entonces que eso afecte pues a los salarios de todo el Estado. Durante años habíamos escuchado el argumento de que una razón para mantener salarios, lo diría así, altos o considerados altos para jueces, magistrados y demás, era el hecho de no hacerlos proclives a ser corrompidos. ¿Este es un argumento que se presenta también en esta acción? Se presentan argumentos de independencia judicial. Ya. La cuestión es que el salario de los jueces no debe depender de la designación del presidente, porque entonces si de repente el presidente gana o pierde el caso, entonces para el año siguiente pues puede amenazar con cambiar su salario con base en eso. Entonces no hay independencia, no hay un árbitro. ¿Pero quién entonces debería determinar el salario de los jueces, magistrados y demás empleados del Poder Judicial? Se propone el presidente y lo aprueba diputados, pero con ciertas bases que son la proporcionalidad con la responsabilidad y la adecuación, que son los principios constitucionales que la ley, a los cuales la ley no les da contenido. Pero justo, por ejemplo, ese análisis de proporcionalidad, de responsabilidad, ¿quién lo hace? ¿Los legisladores? Tiene que estar en la ley y no está. No está. Porque la Constitución mandata que así se fijen los sueldos. Entonces la idea, o para entender bien, Luisa, por un lado podría ser que no sea vinculante un factor al otro, o bien
también honestamente eso significaría que el actual sueldo que perciban los magistrados sea el adecuado. ¿Estoy bien? El tema del sueldo que perciben hoy se rige por un principio que se llama irreductibilidad, que es una garantía que existe en todos los países. O sea, quiere decir que a los jueces no se les puede disminuir el sueldo durante su encargo. Entonces, esa es una parte, ¿no? Esa es una parte. Interpretar la Constitución para ver qué pasa si el presidente se va a hacer sueldo, qué pasa con los sueldos que ya existen de los jueces. Esa es una. Y luego la otra pregunta es cuánto debe ganar el presidente. Y no se pide que la Corte ponga un número, que la Corte diga que debe de ganar 50, 100, 200, eso para nada va por ahí. Lo que se pretende es que la Corte diga, la proporcionalidad del salario quiere decir esto, entonces tú, legislador, haz una ley en donde diga, en donde le des contenido. Pero si esta ley entrara en vigor, supongamos en el mejor de los escenarios el mes próximo, ¿esto no sería vinculante para los jueces y magistrados que ya están actualmente ejerciendo, o sí? Pues esa es precisamente la pregunta de la suspensión. Y no, esa suspensión que se le pide a la Corte no es, de hecho, la primera que da el Poder Judicial. Ya se otorgaron suspensiones en estados por amparos que han sido presentados por jueces. Entonces, precisamente se pide esta suspensión para que se decide qué pasa con este principio, qué pasa con la irreductibilidad, las cosas se queden como están y sigan vigentes los salarios del año anterior. Ok, como dato nada más, ahora que la presentaron ustedes esta acción, no se excusó el juez, porque sabemos que ocurrió en algunos otros casos, justamente porque los propios jueces pues también querían ser parte de este amparo que se interpuso hace unos días. Sí, bueno, esta es una acción de inconstitucionalidad que resuelve la Corte y todavía no se admite. Se presentó ayer y todavía no se admite. Muy bien, pues vamos a estar atentos al proceso que siga y a la suerte que tenga como tal esta acción. Gracias por lo pronto, abogada Luisa Conesa. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.